Hola queridos alumnos, voy a presentarles la guía número 1 de lenguaje para primeros ciclos, cuyo tema central son los textos no literarios. Específicamente estamos hablando de los textos expositivos. Para que puedan desarrollar de manera efectiva esta guía, la primera misión es que ustedes lean el marco teórico que se adjunta a esta guía, que es la introducción, en donde partimos aclarando qué es un texto expositivo. Básicamente les resumo que vamos a entender por texto expositivo toda aquella información que se base en la objetividad y en la realidad. Son textos de divulgación, son textos que van redactados en tercera persona, son textos cuya finalidad es informativa. Luego tenemos que pasar al ítem 2, donde describo las formas básicas en las que se presentan estos textos expositivos. ¿Qué son las formas básicas? Son las distintas formas que tiene un texto expositivo de representar la información. Por ejemplo, un texto expositivo puede utilizar la forma de la definición, y básicamente lo que vamos a tener es un texto que nos ayude a comprender qué es esencialmente un objeto. Por ejemplo, en el caso de la definición, nosotros tenemos acá que, de acuerdo a un diccionario como el de la Real Academia de la Lengua Española, definimos pared, el concepto de pared, como una obra de albañilería vertical que cierra o limita un espacio. Si ustedes analizan esta información, van a descubrir que se representa la primera parte de la definición, porque nos está indicando qué es algo. En este caso, ese algo es la pared. Luego pasamos a la segunda forma que utiliza un texto expositivo, que es la descripción. Es una forma discursiva que nos da detalles de cómo son los objetos, las cosas en general. A diferencia del concepto anterior, la descripción ahonda en detalles. Por ejemplo, ustedes tienen acá un texto que comienza con la oración: miró por la ventanilla del avión y vio el desierto que se aproximaba cada vez más, etcétera, etcétera. Lo que está con negrita representa la descripción de lo que el supuesto emisor de este texto va observando. Por ejemplo, ¿qué nos indica? Nos describe que se trata de un territorio dominado por arena grisácea, nos describe que a veces se hundía, que a veces tenía terrenos con depresiones, que a veces tenía algunos montículos. También nos dice que era como una gran masa de tierra oscura. Si ustedes se fijan y analizan este ejemplo, nosotros podemos descubrir que aquí se nos está diciendo cómo es algo, en este caso un paisaje. Luego pasamos a la tercera forma expositiva, que es la caracterización. La caracterización tiene el mismo sentido de una descripción, ayudarnos a saber cómo es algo. La diferencia está en que la caracterización la utilizamos cuando queremos hablar de personas. La descripción cuando hablamos de paisajes, de objetos, de cosas. Acá tienen un ejemplo tomado del autorretrato de Pablo Neruda, donde él se va describiendo a sí mismo, se va caracterizando, perdón, para usar con más rigor el concepto,
como una persona dura de nariz, mínimo de ojos, escasos de pelos, etcétera, etcétera, etcétera. Va dando una serie de cualidades de cómo es él que nos van a ayudar a entender su aspecto físico, pero también su manera de ser y reaccionar. Esto es lo que nosotros entonces conocemos como una caracterización. También responde la pregunta ¿cómo es, en este caso, alguien? Pasamos a la cuarta forma expositiva, que es la narración. Acá tenemos que tener cuidado, no confundir que la narración es solo parte de la literatura. También tenemos la narración como texto no literario. Por ejemplo, la noticia es una narración, es un relato y eso no es literatura. Bueno, la narración se entiende básicamente como un relato de acontecimiento entonces. Acá tenemos un ejemplo donde se nos va contando una historia. Porque la narración es contar una historia o contar un hecho, relatar un hecho. La diferencia entre este tipo de narración y la narración literaria es que esta narración se basa en un hecho objetivo y real. En cambio, la literaria es un relato ficticio. Pasamos entonces al comentario, que sería la quinta forma expositiva o la quinta manera de exponer un tema. El comentario es un discurso expositivo entonces que permite entregar una información sobre un tema, pero permite también entregar la opinión del emisor. En este caso, por ejemplo, se nos habla de un comentario que se realiza a propósito del personaje central de una novela. Entonces, en resumidas cuentas, el comentario es un texto informativo que además incorpora la opinión del emisor. Vamos a describir a continuación la actividad que reúne 4 ítems. La actividad está centrada en estos 4 ítems como les planteé, en donde en el primero, básicamente ustedes tienen que leer varios textos que tiene, en este caso, 14 afirmaciones o ejemplos en donde usted tiene que observar, comprender, leer, analizar qué forma expositiva utiliza acá el emisor. Por ejemplo, en el texto, mi tía es una mujer de unos 40 años, delgada y morena, me gusta porque es muy alegre. Para poder ayudarse ustedes a descubrir si acá hay una definición, plantéense las preguntas siguientes. El ejemplo, ¿responde la pregunta ¿qué es esto? O mejor responde la pregunta ¿cómo es alguien? Si usted ya tiene la respuesta, sabrá entonces cuál de las 5 formas positivas es la que se encuentra presente en este primer ejemplo. Solamente tienen que indicar con una palabra cuál de los 5 modos expositivos ya explicados es el que está presente. Si es narración, comentario, caracterización, definición o descripción. Pasamos entonces al segundo ítem. El segundo ítem es de creación y para ello usted tiene que retener la información que aparece en el marco teórico de esta guía, porque lo que se solicita al alumno es que desarrolle la capacidad de crear conceptos o sus propias definiciones para cada uno de estos temas que son temas vigentes, son temas que se está hablando todos los días y si no se está hablando todos los días, como en el caso del tema número 2, que son las formas positivas,
usted encuentra en la primera parte de la guía, vale decir acá, información, como para elaborar su propia definición. En resumen, tenemos 5 conceptos y usted debe ser capaz de elaborar sus propias definiciones, es decir, responder a la pregunta ¿qué es esto? Pasamos al ítem número 3, el ítem de caracterización. La instrucción dice que usted debe realizar su propia caracterización tomando como ejemplo el que se dio en la forma expositiva que acabamos de explicar. Se los voy a recordar el ejemplo que estoy indicando acá con el cursor, tomado de Pablo Neruda, donde él se va describiendo partiendo por su físico hasta llegar a su forma de ser. Entonces, usted en la caracterización debe cumplir con estos indicadores. Toda caracterización, por tratarse de su propio personalidad, de su propia persona, usted tiene que usar la primera persona gramatical, es decir, el yo. El texto debe estar redactado en primera persona. Otro requisito para que esta respuesta esté lograda es que usted debe mencionar detalles físicos de su persona y también debe mencionar aspectos psicológicos, es decir, de su personalidad, de su manera de ser, u otros aspectos como por ejemplo aspectos sociales, culturales, gustos, hobbies, todo lo que sirva para describir o caracterizar su persona. Esa caracterización se debe hacer en este recuadro. Si usted vuelve al ejemplo de Pablo Neruda, que yo leí hace un rato, se va a dar cuenta que el Pablo Neruda era un poeta, por lo tanto su caracterización está hecha en tono lírico. No es necesario que la suya tenga el mismo tono lírico o poético, pero si lo quiere intentar, es un buen desafío. Pasamos al ítem cuarto, donde se pide un comentario, pero para poder elaborar el comentario, ponga atención en primer lugar a esta imagen. La tiene que observar atentamente, comprender lo que transmite la imagen y luego comentar en un mínimo de 7 líneas, ¿ya? Comentar su opinión de lo observado. Si se fija, yo estoy pidiendo opinión. No quiero que me describa lo que está observando, sino que lo comente. Para que la opinión o comentario esté lograda, debe reunir estos indicadores. Su opinión debe reflejar que usted comprendió la imagen observada. Segundo, su opinión. Y tercero, un argumento. El argumento es el por qué usted opina lo que sea que vaya a opinar. Bueno, con este ítem finalizamos la guía número 1. Espero no tengan dudas, que la puedan desarrollar con éxito. Si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta que formular, lo pueden hacer directamente en el muro del Facebook de nuestro colegio, comentando este video. Que les vaya muy bien.